Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de TL aplicado en Talent Open Studio. En esta clase veremos cómo pasar variables entre jobs. Partiremos repasando los conceptos y buenas prácticas conversados a la fecha para rápidamente ir al ejercicio práctico. Hasta esta clase hemos sugerido que es una muy buena idea desarrollar jobs con módulos atómicos en vez de hacer un proceso en Talend que tenga todos los objetos hacia abajo como un gran scroll. Lo mejor es dividirlo en unidades coherentes del problema o proyecto que quieras resolver, es decir, aplicar la estrategia de compartimentación y luego todas estas unidades atómicas coordinarlas mediante una orquestación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos permite legibilidad y además nos da una ventaja. Nos permite dividir un problema y apoyarnos en varios colegas. Cada uno puede desarrollar una parte y cuando ya esté todo listo, las juntamos y las unimos coherentemente. Y esa unión en Talend se puede resolver utilizando el objeto de rand, quien está hecho para facilitar la invocación de otros jobs. Por lo tanto, vamos a poder coordinarlos y ahí se creaba una relación, comillas, de job padre, job hijo. Es decir, si yo creo un job y agrego este componente de RAM, el padre que agregó este objeto va a llamar un job hijos, comillas, que va a ser invocado mediante el mismo objeto de run job. Ahora bien, si yo le doy doble clic al Terram Job, puedo ir a ver el Job hijo y dentro de él puedo tener más Terram Job hijo, es decir, puedo tener hijos dentro del hijo. Nuestra recomendación, como lo mencionamos en la clase anterior, es no superar los 3 niveles de anidación. Ahora bien, nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en la coordinación más que todo. Entonces, gracias a este objeto podemos producir ciertos resultados interesantes, como por ejemplo, si algo en la secuencia, es decir, un job hijo, falla, podemos obligar a que todo el job se detenga y no siga procesando otras partes. Hay veces que vamos a necesitar hacer una lógica en el job padre, por ejemplo. Si el archivo no está, vaya al job que trae el archivo del FTP. Es decir, puedo calcular variables y esas variables, etcétera, también se las puedo después traspasar a un job hijo. El job hijo también puede devolver resultados de salida al job padre. Es decir, no solo estoy limitado a ordenar las piezas, sino que también le puedo pasar parámetros o recibir resultados de vuelta. Y como consecuencia, al tener variables y al tener interacción entre padre e hijo, podemos definir secuencias lógicas, lo cual es interesante porque muchas veces en la práctica pasa que si un archivo no está, el proceso igual debe seguir, o al revés, si un archivo no está y el proceso es normativo, que se detenga y envíe una alerta. Entonces vamos a poder definir múltiples lógicas, pero lo mejor de todo es que si al interior de un job hijo hay una falla, puede este devolver datos al job padre para que tome decisiones y nuevos caminos por donde fluir, en este caso con la información. Así que sin más, vamos al ejercicio práctico. Para este ejercicio utilizaremos dos jobs nuevos, por lo que crearemos primero una subcarpeta dentro de mentorías. Un folder, le colocaremos el job 70 o clase 7 y dentro de él crearemos dos jobs, el 71 y el 72. Recordar seguir las buenas prácticas de propósito, descripción y el nombre adecuado. Agregamos el clásico objeto note. Vamos a escribirlo directamente. Dejamos una descripción explícita. En este caso yo voy a reutilizar la del job. Y lo que haremos para este job es crear dos variables de contexto con valores por defecto, saludo y despedida. Su valor por defecto saludo será hola y despedida será chao. Vamos a imprimir por pantalla con un T-Java y vamos a usar el clásico system.out.println y el nombre de la variable contexto. Las dos variables de contexto simplemente imprimimos para chequear que haga lo que esperamos. Entonces, hola y chao.
este va a ser nuestro job hijo. Ahora vamos a crear un job padre. Lógica similar. Vamos a la carpeta, creamos job y seguimos las buenas prácticas. Como es habitual, agregamos la nota. Y en este caso vamos a, para mostrar el funcionamiento, agregar un tJava con un simple o soy el padre. Entonces hasta acá tenemos un job padre independiente del job hijo y un job hijo independiente del job padre. Ya con los dos jobs creados de forma independiente, procederemos a que interactúen entre ellos. Vamos desde el job padre, el 72, a agregar un run para invocar al job hijo. Entonces, voy a unir de momento, de forma lineal, con el row y acá vamos a indicar que el job a invocar es el 71. Sería el hijo. Ok, ejecutamos y nos debería mostrar el mensaje independiente del padre más el mensaje independiente del hijo, con sus variables de contexto. Fíjese que si yo elimino esto, lo que va a hacer Talend es ejecutar ambos componentes en paralelo. ¿Cuál imprime primero? El de menor complejidad. En este caso, el padre solo tiene un mensaje. Ahora bien, lo que buscamos es que el padre le pueda entregar valores al hijo que quizás él después procesará y hará cierta lógica. En este caso voy a volver a unir los conceptos y en la pestaña Component, acá voy a empezar a agregar variables. En este caso me reconoce automáticamente saludo y pudiésemos poner aquí un mensaje por nuestra cuenta. Hola Data Rockers. El hijo tiene el mensaje llamado hola. Vamos a ver qué hace. Imprimirá los dos, sobreescribirá. ¿Qué crees tú? Continuamos. Y si tú te fijas, soy padre, es el mensaje de este job 72, pero la variable de contexto fue modificada. De hecho, si vamos al job hijo, vamos a notar que por defecto, si no tiene un valor, imprime hola. Dado que le hemos entregado un valor, imprimió el valor del padre. Y yo no le pasé ninguna variable, de hecho. Lo otro interesante es que, como no le pasé el valor de despedida, imprimió el valor por defecto. Entonces, vamos a ver si acá agregamos ahora por nuestra cuenta la variable despedida y acá repito el mensaje, pero vamos a colocar chao data rockers. Ejecutamos. Continuamos. Y en este caso sobreescribió los dos valores que estaban por defecto. Ahora bien, esto que está acá conceptualmente podría interpretarse como un error, no siempre, porque estos objetos son independientes. Entonces yo voy a eliminar esto de acá, porque no voy a obtener ningún esquema, ninguna salida de utilidad para este job. Así que simplemente eliminamos y unimos por el componente OK. Y aquí además me aseguro que sea secuencial. Se ejecutará siempre este proceso y luego el de acá. Otra buena práctica importante es colocarle los componentes los nombres de nuestros jobs. Recuerden que siempre puede pasar que un compañero le toque revisar su job. El cambio que vamos a hacer ahora es que en nuestro job padre vamos a declarar variables de contexto. 2. Saludo y despedida. Y fíjese que despedida acá la voy a colocar con un valor en minúscula. Despedida. Y en value vamos a colocar los mismos mensajes. Hola Data Rockers, chao Data Rockers. Y ahora lo que haremos es utilizar estas variables en el componente y en sus valores. Entonces, en vez de usar el texto en duro, puedo, como ya es habitual, escribir la palabra reservada context, punto, nombre de variable, puedo poner control espacio, saludo, y en este caso vamos a hacer context.control espacio despedida con minúscula. Fíjese que no tienen el mismo naming, pero eso no importa, porque eso se conoce como paso de parámetro. Lo que importa es el número de parámetros. Y funciona igual. Hola Data Rockers, chao Data Rockers, a pesar de que estas variables no se llaman igual en el job hijo. Ok, ahora bien, imagínese que usted tiene 1000 variables y su job hijo también tiene 1000 variables que espera recibir. Este método termina siendo tedioso
puede ser incluso peligroso porque nos podemos equivocar en la tipificación o nos puede faltar un parámetro y su revisión es compleja. Es ahí donde aparece entonces la opción de transmitir todo el contexto. En este caso yo voy a setear este checkbox y vamos incluso, para que se note, eliminar estas variables de acá. Entonces le estamos diciendo a Talent, transmite todo el contexto del padre al hijo. Veamos qué pasa. En este caso no hubo error, pero fíjese que solo dice hola data rockers y la variable despedida no la pudo asignar. ¿Por qué razón? Porque aquí sí que importa que tengan exactamente el mismo nombre. Recuerde que siempre Java es sensitive case. Si yo no paso los parámetros de forma explícita, va a tratar en este caso Talent de hacer el match de forma implícita a través de los nombres. Incluso podemos ir un paso más allá y nosotros decir, ¿sabe qué? Despedida la escribo en este caso de forma manual. Ejecutamos y en este caso tengo un mix. Tengo variables de contexto más algunas asignaciones manuales. ¿Puede pasar eso en la práctica? Por supuesto. Puede que el yo padre solo tenga 5 variables declaradas. No tiene por qué tener, si el hijo tiene 8, las mismas 8. Así que podemos hacer uso, en este caso, de transmitir el contexto por defecto, con el peligro que si no se llaman igual las voy a perder, más alguna personalización a la medida. ¿Cómo corregimos esto? De manera simple, vamos a eliminar esto de acá. Primero guardar el job y ahora en mis variables de contexto voy a corregir el nombre a despedida. Hay veces que se genera problemas, así que te recomiendo poner el nombre distinto y luego ajustarlo al nombre adecuado. Entonces nos volvemos a yo hijo componente, transmitimos todo el contexto y esta vez sí va a funcionar. Tenemos yo padre y yo hijo. ¿Cuál es una buena práctica que debiéramos tener? Porque en la vida real pasa que tú vas a tener varios componentes anidados porque fuiste de alguna manera dejando en unidades atómicas la resolución del problema. Sería muy prudente que al inicio de cada job agreguemos un mensaje, tanto de los padres como de los hijos. Entonces aquí puedes poner inicio del job hijo, fin del job hijo y así sucesivamente. Veámoslo con un ejemplo. Voy al componente y agrego los mensajes. Entonces aquí he agregado dos mensajes, un hola y un adiós. Por supuesto, esto no es una forma elegante de ir agregando nuestros mensajes estilo log. Eso lo veremos en futuras clases. Tenemos un método muy bueno, pero nos sirve de referencia. Guardamos y repetimos lo mismo con el caso del padre. Entonces agregaré un Java para indicar que el padre ha terminado. De hecho, vamos a agregar acá en formato row para que vean lo que pasa. Entonces, copiamos el mensaje y adiós desde el job padre. Ejecutamos y si te fijas, se ejecutó primero soy el padre, luego se ejecutó el adiós desde el job padre, hola soy job hijo, hola data rockers, chao data rockers, adiós job hijo. Es decir, ignoró esto y ejecutó 1, 2. ¿Por qué? Porque este componente es menos complejo y no hay dependencia de esquema entre ellos, es decir, él no le está enviando un dato explícito a este componente, por lo cual él se ejecuta primero. Hubiese sido lo mismo que yo eliminara los enlaces y se van a ejecutar probablemente los de Java primero y luego el job de acá. Probemos. Soy el padre, adiós el padre, tal cual. Java 2, Java 1, Java 2. Y con esto creo yo que queda más claro generar caminos o secuencias con las distintas opciones que ofrece Trigger. Puedo agregar un if o si yo quiero que vaya secuencial, voy con los onComponent OK. Ejecutamos nuevamente y obtendremos el resultado esperado.
Entonces, soy el padre, que es lo que sale acá. Hola, soy el job hijo al inicio, los mensajes de la variable de contexto, la despedida del hijo, la despedida en este caso del padre. Algunas consideraciones para finalizar. En la pestaña Component, en este caso el Terran, tenemos la opción de Die on Child Error. Eso significa que puedo forzar a que el job no continúe en caso de que este subproceso o job hijo falle. Y hay veces que sí necesitamos esa opción. También podemos agregar la opción de usar, correr o ejecutar el proceso de forma independiente. Técnicamente, lo que se hace es crear hebras en el sistema operativo donde esa parte del procesamiento se corre en hebras específicas. Por lo tanto, podemos correr procesos en paralelos, procesos que ocupen recursos por separado y además podemos controlar si se cae o no el job en función de nuestras necesidades. Ya para finalizar, recordar siempre tratar de poner a nuestros objetos nombres descriptivos. Tratemos en todo momento de seguir las buenas prácticas, que sea un hábito. Ya le hemos puesto nombre al Terran. Como les dije, acá yo pudiese agregar más Terran. Pero lo importante es que estos objetos ojalá tengan algún nombre descriptivo que ayude, ¿no es cierto?, a nosotros mismos, incluso en un futuro, a recordar qué estábamos haciendo. Tenemos los objetos notas, los mismos objetos de acá podemos cambiar el nombre. Voy a poner aquí bienvenida, despedida, según lo que usted haga. Y había otra sugerencia que nosotros hemos mencionado en las clases anteriores. En este caso, bueno, estos rectángulos o subjobs solo tienen un componente por subjob, pero igual es buena práctica. Aquí usted dejar una notita de lo que está haciendo. Inicio, por ejemplo, y fin. Sin más, nos vemos en las preguntas. A continuación, comparto una serie de preguntas que te puede ayudar a reforzar el contenido visto en este video. Ya para finalizar, quiero mencionar que este curso está siendo apoyado por la empresa Litus Analytics, donde todo el equipo ha desarrollado el contenido que yo estoy grabando. Te invito a que puedas revisar las redes sociales, por ejemplo en LinkedIn, donde ya hay una newsletter, el canal de YouTube de Litus Analytics y también ya estamos en Instagram, donde puedes ver distintos posts que te pueden ayudar en tu día a día. Sin más, me despido, nos veremos en un próximo video.